Amigos, ¿cómo están? Espero estén bien. En el video del día de hoy estaremos considerando las respuestas del estudio de la revista del 1 al 7 de julio 2024. Sean bienvenidos, gracias por su sintonía y ahora comenzamos. Artículo de estudio 17, con el tema No abandonemos nunca el paraíso espiritual. El texto temático es Isaías 65:18, que dice: Alégrense y estén felices para siempre por lo que voy a crear. Este artículo se enfoca en bendiciones que tenemos, que disfrutamos en el paraíso espiritual, y veremos algo específico de cómo podemos atraer a otras personas a este paraíso espiritual. Bueno, vamos entonces a arrancar con el párrafo 1, que dice: ¿Qué es el paraíso espiritual y qué deberíamos estar decididos a hacer? Este es un nuevo concepto que ya desde hace algunos años se ha venido manejando. Podemos decir que el paraíso espiritual es el ambiente en el que adoramos a Jehová. Es algo simbólico, no es algo literal. En ese paraíso simbólico disfrutamos de la amistad con Jehová y las personas que le sirven. Estamos decididos a no abandonar este paraíso espiritual por nada del mundo. Párrafo 2. ¿Por qué es tan sorprendente que exista el paraíso espiritual? Respuesta: porque eso es lo opuesto a lo que vemos en el mundo que nos rodea. Y es verdad, las personas en el mundo que nos rodean también tienen, por así decirlo, sus propios paraísos, pero estos son paraísos carnales, paraísos materialistas. Quizás si nos detenemos un momento a pensar, coincidimos en que muchos tienen van en esa misma sintonía de la carnalidad, de la inmoralidad, de lo material. Pero en nuestro caso esto va en torno a lo espiritual. Un ambiente espiritual tranquilo en medio de un mundo lleno de maldad y peligros. Otro comentario: en la Biblia se describe el paraíso espiritual como un lugar en el cual refugiarnos y un jardín bien regado. No cabe duda, hermanos, que más que una religiosidad, esto está refiriéndose también a la relación personal que tenemos con el Creador y con su Hijo, por supuesto. Por eso alguien podría tener privilegios en la congregación, alguien podría asistir a las reuniones, pero si lleva una doble vida, no va a disfrutar de esta relación, de este estado espiritual con el Creador. Vamos a continuación al número 3. ¿Cuál fue el primer cumplimiento de las palabras del capítulo 65 de Isaías? Bueno, lo que entendemos actualmente, se cree y se entiende, es que esto tuvo un primer cumplimiento en el 537 antes de nuestra era. En ese entonces los judíos que se habían arrepentido fueron liberados de Babilonia. Literalmente era el país, la ciudad de Babilonia, y regresaron a su tierra, Jerusalén, en Israel. He de decirles que Babilonia hasta el día de hoy permanece en ruinas, deshabitada, pero la tierra de Israel y Jerusalén existen hasta nuestro día. Algunos han tenido la oportunidad de visitar estos lugares tan emblemáticos, significativos y apreciados. Con la bendición de Jehová y la ayuda de él, reconstruyeron en aquel entonces, en el 537 antes de nuestra era, es decir, antes de la llegada de Jesucristo a la tierra hace más de 2000 años, ellos reconstruyeron Jerusalén, estaba en ruinas, y la convirtieron de nuevo en una ciudad hermosa y próspera. Restauraron también el templo de Jerusalén. Entonces, el primer templo fue el que construyó Salomón. El segundo templo fue este mismo que fue restaurado en este retorno o regreso. Por eso se habló de ese segundo templo, el cual fue restaurado para que volviera a ser el centro de la adoración pura en Israel. ¿Qué hay de nuestros días?
el templo ya no existe, pero se comenta de la reconstrucción de un tercer templo. Estamos hablando en tiempos actuales, en tiempos modernos. 4. ¿Cómo se han estado cumpliendo en tiempos modernos las palabras del capítulo 65 de Isaías? Bueno, lo que actualmente creemos, lo que actualmente se entiende o entendemos es que esto empezó allá en 1919. Los siervos de Jehová fueron liberados de Babilonia la Grande. A partir de ahí, el paraíso espiritual se ha ido extendiendo por toda la tierra. Con entusiasmo, los hermanos han formado un gran número de congregaciones. Hasta el momento se habla más de 100,000 congregaciones a nivel mundial. Hombres, mujeres que habían sido violentos e inmorales han progresado espiritualmente, se han quitado esa vieja personalidad de violencia e inmoralidad y se han vestido con una nueva personalidad que fue creada según la voluntad de Dios. Hablemos ahora de las bendiciones del paraíso espiritual. Vamos a leer el texto de Isaías 65, 13 y nos dice lo siguiente: Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Miren, mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre. Miren, mis siervos beberán, pero ustedes pasarán sed. Miren, mis siervos se alegrarán, pero ustedes pasarán vergüenza. Según este texto, ¿de qué bendición disfrutamos en el paraíso espiritual? Vamos a ver entonces las bendiciones. Y una bendición es que nos sentimos saludables, renovados y llenos en sentido espiritual. De una forma impactante, el profeta Isaías muestra lo diferente que es la vida dentro y fuera del paraíso espiritual. Contamos con el Espíritu Santo, con la Biblia y mucho alimento espiritual para que podamos comer, beber y alegrarnos. Apocalipsis 22:17 se cita en este párrafo y ahí dice la invitación del Espíritu y la novia. Ven, y todo el que oiga, diga, ven, y todo el que tenga sed, venga, y todo el que lo desee, tome gratis el agua de la vida. Esta profecía ha tenido un cumplimiento parcial en nuestros días. Es la invitación que se le hace a las personas a entrar a la congregación, a estudiar la Biblia, a cambiar sus vidas, pero esto se cumplirá a plenitud en el nuevo mundo. Recordamos las palabras de Jesús: vengan a mí todos los que están cargados, angustiados, y yo los refrescaré. ¿Con qué? Con esta agua de vida. Él habló de dar un agua de vida que no le vuelve a dar sed a la persona jamás. Vamos ahora al 6. ¿Qué alimentos se mencionan en Joel 2:21 al 24 que representan y cómo nos benefician? Es una pregunta un poco extensa, pero tenemos aquí la respuesta. El texto dice: No tengas miedo, oh suelo, alégrate y sé feliz, porque Jehová hará cosas grandiosas. No tengas miedo, no tengan miedo, animales del campo, porque los campos de pasto del desierto se volverán verdes y los árboles darán su fruto. La higuera y la vid tienen que dar todo su producto. Ustedes, hijos de Sión, alégrense y sean felices por causa de Jehová su Dios. Él les dará la cantidad apropiada de lluvia en otoño, les enviará abundantes lluvias, lluvias de otoño y lluvias de primavera como antes. Las eras estarán llenas de grano limpio y los lugares rebosarán de vino nuevo y aceite. Bueno, aquí se hace mención de alimentos que se consideraban de primera necesidad como el grano, el vino y el aceite de oliva. Y esto representa hoy la Biblia, las publicaciones, el sitio de Internet, las reuniones, las asambleas, el alimento espiritual. Podemos entonces disfrutar de nutrición espiritual todos los días y sentirnos cada vez más saludables y renovados.
Entonces ahí está una bendición del paraíso espiritual, sentirnos saludables y renovados. Número 7. Vamos ahora nuevamente a la Biblia, Isaías 65:14. Dice, miren, mis siervos gritarán de alegría por lo bien que se siente su corazón, pero ustedes gritarán por el dolor de su corazón y llorarán por tener destrozado el espíritu. ¿Por qué se siente tan bien nuestro corazón? Respuesta: nos sentimos felices y satisfechos. Los cristianos se sienten agradecidos de todo corazón por lo que Dios y su Hijo han hecho por ellos, por lo que les han dado, y eso es como si gritáramos de alegría. En la Biblia encontramos verdades y promesas que nos animan bastante. Además tenemos una esperanza para el futuro sólida, que se basa no en lo que dijo una persona, un ser humano imperfecto, sino en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Si lo vemos desde un punto de vista arqueológico, científico, Jesucristo existió. Tal es así que hoy vivimos en el año 2024 DC, como seglarmente se le conoce, después de Cristo. Así que si una persona niega la existencia de Jesucristo, no es una persona muy inteligente, una persona que esté considerando todos los hechos, y si negamos la existencia de Cristo, estamos negando todo lo que la Biblia nos ofrece para el futuro, lo cual no sería muy inteligente, muy sensato. Así que, viéndolo así, viendo que esto no es un cuento que alguien inventó por ahí, nos conviene no dejar de creer en Jehová, en su Hijo y en su palabra, la Biblia. Todo lo contrario, nos aferramos a esa hermosa esperanza para el futuro. 8. ¿Cuáles son dos características principales del paraíso espiritual? 1. La unidad. Y 2. El amor de los que disfruta el pueblo de Dios. Al final del párrafo dice, diga lo que diga este mundo sobre nosotros, a los ojos de Jehová y de su familia universal, tenemos un buen nombre y una reputación honorable. Bueno, esto nos hace pensar, hermanos, en lo que dice la Biblia, siempre citando de la Biblia, Apocalipsis 22:11, dice claramente que el que está actuando mal, el que está actuando embusteramente, injustamente, malvadamente, que lo siga haciendo, dice la Biblia. El que está actuando en justicia, en santidad, que se siga refinando, que se siga purificando, dice la Biblia. Y luego dice nuestro Señor Jesucristo que Él viene pronto para dar a cada quien, a cada uno, conforme a sus obras. Así que, desde los hermanos que dirigen la obra mundial, hasta este momento, ahorita son 9, y todos los que están alrededor de ellos, hasta el nuevo publicador, que a lo mejor esta semana fue nombrado nuevo publicador, Jehová está al tanto, Jesucristo, ellos están al tanto de las acciones de cada hermano y hermana de todo el mundo. Y ellos van a recompensar a cada quien por sus obras individuales. Muy importante de tomar en cuenta este punto. Jesucristo habló de los que lo adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque en los días de él había cierta disensión. Algunos decían que era en Jerusalén, otros decían que no, que era allá, en Samaria. ¿Y qué dijo Jesús? Pues ni aquí ni allá. Esto más bien será en espíritu y en verdad. Muy importante, hermanos, y es algo que nos hace tomar conciencia y valorar nuestra relación personal con Jehová y también con su Hijo Jesucristo. Vamos ahora al 9, Isaías 65, 16 y 17. El texto nos dice, de manera que todo el que quiera conseguir una bendición en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad, y todo el que haga un juramento en la tierra jurará por el Dios de la verdad, porque las angustias del pasado serán olvidadas, estarán ocultas a mis ojos, porque miren, voy a crear unos nuevos cielos y una nueva tierra, y las cosas del pasado no serán recordadas ni subirán al corazón. Estas son
palabras que han sido el texto temático del título, el tema de la Biblia que la organización ha editado y publicado, la versión que comúnmente conocemos como la traducción del Nuevo Mundo. ¿Por qué? Porque aquí este texto dice que Dios está preparando, está creando un nuevo mundo, una nueva tierra, en la cual todo lo que ha vivido en este sistema no será recordado ni vendrá al corazón. Por eso se llama traducción del Nuevo Mundo. Esta versión nos está preparando para vivir en el Nuevo Mundo. Quizás no habíamos pensado por qué se llama traducción del Nuevo Mundo o por qué antes la traducción del Nuevo Mundo. Bueno, este es el texto temático que sirve como base para ese título. Por lo tanto, ¿qué sucederá con lo que hoy nos causa dolor? Tantísimas cosas, puedan ser personas. Sí, lamentablemente hay personas cuyo propósito en esta vida es causarle dolor a otras, estén conscientes o no, eso es lo que hacen, causarle dolor a personas inocentes, a terceras personas, circunstancias difíciles, duelos por un ser querido, por la muerte de un ser querido, incluso hasta por una mascota. Eso puede ser un duelo muy doloroso para muchos. Circunstancias económicas, injusticias en el sistema en el que vivimos, tristemente aún dentro de la congregación ocurren situaciones que en teoría no deberían de ocurrir, pero tristemente ocurren. Bueno, Jehová promete todas esas cosas que hoy vivimos, dice, serán olvidadas. Será como un reset en el nuevo mundo. Él hará que todos estos problemas y esas personas que con conocimiento se niegan a cambiar desaparezcan y que con el tiempo se borre por completo el dolor de esos recuerdos. Una ilustración que se ha puesto a este respecto ha sido cuando a alguien le extraen una muela. Quizás usted recuerda el dolor que le provocó la extracción de una muela, a lo mejor no. Entonces dice la organización en una ilustración que se publicó en una revista que generalmente no recordamos el dolor exacto y específico de lo que fue ir al dentista. Sí sabemos que no fue nada agradable, que no fue algo placentero estar allí, pero ya se nos pasó, se nos olvidó, a lo mejor ya pasaron años. Algo así será el nuevo mundo. Ya no recordaremos explícitamente lo que hoy sentimos. Será como un reset, un formateo. Y esa promesa no la hace un hermano, no la hacen los 9 hermanos que están en la sede mundial. Esta promesa la hace el Dios verdadero, Jehová. 10. ¿Por qué diría usted que es una bendición estar con los hermanos? Bueno, vamos a decirlo así, con los buenos hermanos. Porque con los buenos hermanos uno se siente tranquilo, uno se siente relajado, uno se siente animado, uno se siente motivado a estar con ellos en la predicación, en las reuniones, en momentos de esparcimiento. Usted siente que puede ser usted mismo con ellos, que lo que usted diga no lo usarán en su contra a sus espaldas. Así que es un placer estar con verdaderos hermanos, con buenos hermanos. Ahora, se nos anima a seguir desplegando las cualidades del fruto del Espíritu, entre ellas el amor, la felicidad, la paz, la amabilidad y la apacibilidad. En otras palabras, las más de 100,000 congregaciones por todo el mundo, lo que en teoría se espera es que ahí se respire un amor de paz, amor, felicidad, amabilidad y apacibilidad. Ahora, algo que Jehová y Jesucristo no aceptan es una conducta que se ha normalizado en estos últimos tiempos, cuando los hermanos en general no despliegan estas cualidades, este fruto del Espíritu, y a alguien le duele, le ofende y lo desmotiva, como estamos viendo, al ver que los mismos hermanos ya no despliegan estas cualidades, ocurre lo contrario. Los hermanos podrían sentirse intranquilos, podrían sentirse tensos, podrían sentirse desanimados,
podrían sentir el deseo de ya no querer reunirse, ya no querer ir a predicar porque los hermanos no son amorosos, los están criticando todo el tiempo, no son amables con ellos, quizás ni los saludan, y lo poco que dicen lo usan a sus espaldas en contra de ellos. Entonces, lo que se ha normalizado es eso y decir a la persona que se siente mal que es la imperfección y que somos imperfectos y por eso hay que perdonar. Entonces, eso ya transmite que se normalice ese mal comportamiento, esa mala conducta, con la excusa de la imperfección. Bueno, hermanos, déjenme decirles que la Biblia y Jehová y Jesucristo no opinan lo mismo. Ellos esperan que progresemos, no que nos estanquemos, que nos justifiquemos con ese tipo de excusas. Así que esa no es una excusa válida, decir que somos imperfectos y por eso no somos amables, no somos amorosos, no somos pacíficos, no ayudamos a los hermanos. No es una excusa realmente válida, porque Santiago 4:17 dice claramente la Biblia, no yo. Si sabemos hacer lo correcto y no lo hacemos, estamos transgrediendo, estamos desobedeciendo, estamos pecando, dice el texto, porque pecado literalmente, hay una definición en el sitio que es como no dar en el blanco, y está bien, pero si vamos a la Biblia, pecar es transgredir, desobedecer el mandamiento de Dios. Va más allá esa definición. Así que no obedecer estos mandamientos, no dar fruto espiritual, es desobedecer, desobedecerle a Dios. Es algo muy profundo, está en la Biblia. Y nuevamente, estar con hermanos espirituales que reflejan estas características es una bendición, es algo que nos alienta, pero estar con personas así carnales y que encima de eso se justifican que por la imperfección y eso y lo otro es lo opuesto. Vamos ahora aquí a ver la imagen. Es una bendición ser parte de la familia de Dios. Mientras los hermanos conversan, no están formando grupitos, eso es muy importante de entender. Dice, hay uno que prefiere sentarse solo y no hablar con nadie. ¿Qué hace? Está viendo el celular. Así que lamentablemente estas son situaciones que pueden ocurrir. Hay hermanos que viven absortos en su mundo. Algunos tristemente le aplican a otros la ley del hielo. No los saludan, los ignoran, solo entran y salen. No hablan con nadie. No es que estén disciplinados, simplemente así son felices. La peor que alguien podría hacer también en una de las reuniones o eventos teocráticos es negarle el saludo a un hermano o a una hermana, dejarlo con la mano alzada. Esa sería una de las peores cosas que alguien podría hacer para arruinarle el día a una hermana o a un hermano en la reunión. Así que si se acercan a este joven que vemos en la pantalla y él ni siquiera les da la mano, ni siquiera los saluda, eso sería algo que pondría triste a los hermanos, los desanimaría, y sabemos muy bien quién espiritualmente se sentiría feliz de ver esas acciones en la congregación. Vamos ahora a la Biblia nuevamente. Párrafo 11 tenemos Isaías 65, 18, 19. Así que alégrense y estén felices para siempre por lo que voy a crear. Porque miren, voy a crear a Jerusalén para que sea un motivo de alegría y a su pueblo para que sea un motivo de felicidad. Y me alegraré por Jerusalén y me sentiré feliz por mi pueblo. Ya no se oirá más en ella el sonido del llanto ni los gritos de angustia. ¿Cómo nos deberíamos sentir por vivir en el paraíso espiritual? En otras palabras, por adorar a Dios en espíritu y en verdad, por tener, no solo por estar en la religión que actualmente estamos, sino por tener esa relación personal con Jehová y con su Hijo Jesucristo. Bueno, sentirnos agradecidos y llenos de entusiasmo. Por eso Dios utiliza a sus siervos para animar a las personas a través de la predicación.
Muy importante este punto. 12. ¿Cómo se siente al leer las promesas de Isaías 65, 20 al 24 y por qué? Vamos nuevamente a la Biblia, estamos citando muchos textos de Isaías. Dice, allí ya no habrá bebés que vivan solo unos cuantos días, ni viejos que no completen los días de su vejez, porque al que muera con 100 años de edad se le considerará un simple muchacho, y el pecador será maldecido aunque tenga 100 años. Construirán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán su fruto. No construirán casas para que otros vivan en ellas, ni plantarán para que otros coman. Porque los días de mi pueblo serán como los días de un árbol, y mis escogidos disfrutarán al máximo del fruto de su trabajo. No se esforzarán en vano, ni traerán hijos al mundo para que sufran, porque son la descendencia compuesta por los que Jehová ha bendecido, ellos y sus descendientes. Incluso antes de que ellos llamen, yo responderé, mientras todavía estén hablando, yo los escucharé. Un texto un poco largo, pero muy significativo y precioso. Así que nos sentimos felices, nos sentimos no perdidos, no con un horizonte oscuro y sombrío, sino más bien con la perspectiva, con una nueva perspectiva del futuro. Y aunque este mundo esté de cabeza y todo esté derrumbándose a nuestro alrededor, sabemos que lo mejor es lo que está por venir. Este texto nos da paz, nos da esperanza, nos da futuro, lo que la Biblia promete, un nuevo mundo, no en manos de seres humanos imperfectos, estará a manos de Jehová y de su Hijo Jesucristo, y de quien ellos decidan. Hoy cualquiera puede decir una cosa, pero al final son Jehová y su Hijo quienes tienen la última palabra. Muy importante. Él promete esta vida eterna con propósito, con sentido, segura, y los llenará de paz y satisfacción. Llama la atención un texto, dice, ya no traerán hijos a este mundo para que sufran. Si usted mira a su alrededor, muchas jovencitas, adolescentes, y personas que ya están con bebés en brazos, y usted piensa, ¿qué le espera a estos pequeños infantes? ¿Qué les espera en este sistema de cosas actual? Muchos de los progenitores ni siquiera analizan qué le espera a estas futuras generaciones, y a este punto la organización El Esclavo Fiel nos ha hecho pensar qué le espera a quienes van naciendo en estos días. ¿Qué les espera? No nos dicen explícitamente que no procreemos en este sistema, pero sí que analicemos qué les espera en este sistema. Será algo muy distinto en el nuevo mundo. De hecho, algunos hermanos han dicho es que en el nuevo mundo no podremos tener hijos. Falso. Acabamos de leer el texto que sí será posible tener hijos en el nuevo mundo. Así que hay hermanos que deciden tenerlos en este viejo mundo y otros se abstienen de procrear y dicen que los tendrán en el nuevo mundo, basándose en este texto. 13. Nuevamente, vamos a la Biblia. Es importante, hermanos, leer la Biblia, los textos que el párrafo nos sugiere para entender la información. Isaías 65, 25, párrafo 13. El lobo y el cordero comerán juntos, el león comerá paja igual que el toro, y la serpiente se alimentará de polvo. No harán ningún daño, ni destruirán nada en toda mi santa montaña, dice Jehová. ¿Cómo se representa en Isaías 65, 25 los cambios que hay que hacer para servir a Jehová? Nuevamente, esto tendrá un cumplimiento pleno en el nuevo mundo. En tiempos modernos esto se ha aplicado a personas que con la ayuda del Espíritu Santo han cambiado, han sufrido una metamorfosis en el sentido literal de la palabra. Antes se comportaban como animales salvajes, como aquí dice, como lobos feroces, como serpientes venenosas, etcétera, etcétera. Y dice, han hecho cambios extraordinarios o metamorfosis. Han tomado
esa bestia salvaje en su interior que los dominaba anteriormente. Esto puede sonar hasta cómico para algunos, pero si lo analiza, usted analiza la historia, el pasado de algunos hermanos, no con un ánimo de criticarlos ni de juzgarlos, pero sí de ver y de apreciar y respetar también el cambio que han hecho, ha sido impresionante. Los siervos de Dios seguimos siendo imperfectos, pero estamos viviendo la mejor versión de nosotros mismos, dentro de lo que cabe en este sistema. 14. ¿Cómo se cumplió Isaías 65:25 en el caso de un hermano? Él era un hombre de 20 años con una conducta muy violenta e inmoral. Había estado muchas veces en prisión por varios delitos graves, robo y otras cosas. A la vista de muchas personas sería un caso perdido, pero si a esto le sumamos que siempre andaba buscando pelea, de repente un día escuchó el mensaje de la Biblia, empezó a asistir a las reuniones, no se especifica si fue en prisión o si fue cuando estaba en libertad, no se especifica eso, pero él sintió que había encontrado el camino. Muy importante, el camino. Hay dos caminos, camino estrecho, camino ancho. ¿Y quién es la verdad, el camino y la vida? Jesucristo. Se bautizó y ahora piensa en cómo Él cambió. ¿Cómo se cumplió en él Isaías 65:25? Antes Él era como un lobo feroz, Él era como un león violento y salvaje, como una serpiente, y ahora es como una oveja, un cordero manso. ¡Qué impresionante! Seguramente nosotros también hemos visto hermanas, hermanos, que han hecho su mejor esfuerzo por cambiar y dejar estas malas características, y es algo impresionante. Cuando alguien toma el conocimiento de la Biblia, lo toma con esa seriedad, está dispuesto a cambiar, no lo toma como un juego, como una religiosidad, que nada más por cumplir, va a las reuniones, pero sigue siendo el mismo de siempre. Cuando esa persona de verdad lo toma con seriedad, lo toma en serio, se nota un cambio. Y no hace falta que le diga a los demás, oigan, he cambiado. Antes yo era así y ahora soy así. No hace falta que lo diga, es evidente la clase de persona que es. Vamos ahora al 15. ¿Por qué queremos ayudar a los demás a entrar en el paraíso espiritual y cómo lo logramos? Hemos visto las bendiciones, hemos visto los cumplimientos, pero ahora hablemos específicamente de cómo ayudar a los demás a entrar. Quizás pensamos nada más predicándoles, nada más repartiéndoles revistas, tratados, tarjetas de contacto, estando en el exhibidor o carrito en la predicación pública, y ahí ya estamos ayudando a que los demás entren al paraíso espiritual. Vamos a ver que no. El paraíso espiritual es una realidad, se ha cumplido, es una hermandad, un oasis. Note, el paraíso no está en la sede mundial allá en Warwick o en un lugar específico. Estamos hablando, hermanos, no de una edificación física. Estamos hablando que es la espiritualidad, la fe, las almas de los más de millones de hermanos, de siervos de Dios a nivel mundial. Por eso es algo espiritual, no es un lugar físico. Muy importante. Es como un arca de Noé moderna. Vamos ahora a ver cómo podemos atraer a las personas al paraíso espiritual. Solo quiero decir que al final de este párrafo 15 dice algo muy importante, centrarnos en hacer discípulos. Vamos entonces, ¿cómo podemos atraer a las personas al paraíso espiritual? Tomando en cuenta lo que ya mencionamos. La predicación es muy importante, pero no es esa la forma de atraer o la única forma de atraer a las personas al paraíso espiritual. Y ahora vamos a entender por qué. Quizás pensamos, pues algunos piensan de nosotros que predicamos muy bonito, pero ¿cómo es cuando entran a la congregación?
Vamos a ver entonces este punto. 16. ¿Qué hace que la gente se sienta atraído al paraíso espiritual? Respuesta: la conducta de sus siervos. Jehová no está obligando a nadie a que entre a la congregación o a que permanezca en la congregación. Muy importante, es una decisión personal. Quienes aprenden sobre él y tienen un buen corazón no pueden evitar sentirse atraídos por su hermosa personalidad. Entonces, Jehová atrae a las personas, Jesucristo atrae también a las personas sinceras, pero también la conducta de nosotros puede atraer o alejar a las personas de la congregación. 16. ¿Qué podemos hacer para atraer a las personas al paraíso espiritual? Nuevamente, quizá pensamos predicar, estar en el exhibidor cada semana, y sí, en cierto modo eso es una invitación, pero algo que puede mover a las personas como un imán es la forma en que nosotros tratamos a nuestros hermanos, o la forma en que nuestros hermanos nos tratan a nosotros. Preguntémonos, ¿tratamos nosotros con amor y bondad a nuestros hermanos? ¿Nos tratan nuestros hermanos con amor, bondad y respeto a nosotros? No es solamente que usted tenga que tratarlos con amor y bondad, ellos también deben ser recíprocos y tratarlo a usted con amor y bondad. No es nada más de dar, también esto es en dos vías. Entonces, las personas nos observan, algunas personas se han llevado una buena impresión, han llegado a las reuniones, han recibido esa bomba de amor, por así decirlo, pero recuerde, no es nada más de tratar a las personas con amor la primera vez que llegan al salón del reino o hasta que la llevamos al bautismo. Algunos han sentido un cambio, han dicho, me trataban bien cuando iba a las reuniones y mientras estaba estudiando la Biblia, pero cuando me bauticé, cambiaron, ya no eran tan amables ni eran tan atentos. No sé qué pasó. Entonces, no era algo genuino, era más que todo algo como para animar a la persona. Pues Jehová espera que no hagamos eso. Él espera que siempre tratemos con amor, bondad, respeto a nuestros hermanos. No solo para engancharlos en la congregación o para llevarlos al bautismo. Evidentemente, es prácticamente imposible que cada uno de los más de 8 millones de hermanos por todo el mundo piensen y apliquen este consejo. Pero estamos 100% seguros que por todo el mundo hay hermanos que están de acuerdo con este consejo y que lo están aplicando. Y Jehová los conoce. Y cada uno de ellos, sin importar en qué congregación estén, Jehová está al tanto de ellos. Jehová está al tanto que ellos le han creído a Él, han creído su promesa del nuevo mundo y están dispuestos a amar a todos, no por llevarlos al bautismo, no por aumentar la congregación o por que digan que tal persona sumó uno más a su lista de personas que llevó al bautismo, no, porque aman de verdad a sus hermanos. Jehová está al tanto de eso. Otro consejo que da al final el párrafo es 1 Tesalonicenses 5:13, ser pacíficos unos con otros. Las personas se dan cuenta de cómo tratamos a nuestros hermanos. Y esto, hermanos, a veces hemos creído que la carta de presentación de nuestra organización o de nuestra religión es la predicación, la revista Atalaya. Pero no cabe duda, una carta de presentación es cómo tratamos a nuestros hermanos. Sin decir nada, esa es una carta de presentación a las personas de afuera, a las personas del mundo, o como algunos los llaman, mal llamándolos mundanos, es un término despectivo que no deberíamos de usar, pues esas personas se dan cuenta de cómo tratamos a los hermanos o de cómo nos tratan a nosotros. Y esa es una carta de presentación. Entonces las personas sacan sus conclusiones. Como han dicho algunos anuarios y algunas revistas,
Los testigos de Jehová ayudan a sus hermanos. También quisiera formar parte de esa religión, porque en mi religión no ayudan. Eso han dicho algunas historias publicadas. Pero ahora digamos lo opuesto. Si las personas miran que no nos ayudamos entre nosotros, que no nos tratamos con bondad, o que no nos tratan con bondad, amor y respeto, o que no nos ayudan en momentos difíciles, ese es el peor testimonio que se le puede dar a la organización. Y no importa si se pasa predicando todos los días del año, las personas pueden derrumbar fácilmente eso diciendo, ustedes predican mucho, pero ayudan poco a sus mismos hermanos. Es algo que nos deja pensando este párrafo. Desde luego, cada uno de nosotros sabe cómo está o cómo estamos en la congregación. No podemos cambiar ciertas cosas que simplemente son así en la congregación, pero con que nosotros mismos lo hagamos, apliquemos este consejo, ya estamos cambiando. Y eso es lo que cuenta delante de Jehová. Y si alguien nos lo dice, nosotros podremos tener la solvencia de decirle que a lo mejor algunos sí lo han hecho ese mal ejemplo, esa mala conducta, pero que nosotros estamos hablando por nosotros. El día que todos demos cuentas delante del gran trono, pues lo que fulano o sultano hizo o no hizo, eso será para él. Lo que nosotros individualmente hicimos, eso es lo que contará. Y delante de Jehová no contará decirle, como el de las minas, que dijo, bueno, yo sabía que eras muy exigente y por eso yo no hice nada, y de que la persona, el amo de casa, diga, bueno, yo vi que os no ayudaban y por eso yo me alejé. Esa no es una excusa válida delante de Jehová. Entonces, lo importante de este punto es dónde estamos y qué estamos haciendo individualmente. Si los demás no ayudan, no son amorosos, etcétera, 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 eso ya irá sobre ellos, ya va sobre ellos actualmente. Lo importante es dónde estamos nosotros y qué estamos haciendo. Quizá me extendí en este párrafo, pero es importante explicar este punto, hermanos, para entender por qué. Porque no es lo que está en juego no es la respuesta de un párrafo, es literalmente nuestra salvación. Literalmente. Estos son los actos que Dios realmente valora en sus siervos. El día que Jesucristo venga a ajustar cuentas con este mundo y con las personas que se las llevaban de muy religiosos y de muy espirituales, Él les dirá esto. Ellos le dirán, Señor, nosotros predicábamos mucho, pero Él les dirá, tuve hambre, estuve enfermo, y no me visitaron, y no me ayudaron, estuve en necesidad y me ignoraron. Él les dirá a él, no les va a decir, pobres ustedes, son imperfectos, pero estaban muy ocupados en temas de su religión. Pasen. Al contrario, si usted lee el texto, son palabras muy fuertes. Prácticamente esas personas no pasarán. Así que nuevamente, hermanos, predicar está muy bien, pero podemos predicar con nuestro buen ejemplo, amando, ayudando a nuestros propios hermanos, sin importar si son de nuestra congregación o de otra congregación vecina, ayudemos. Y es verdad, puede desanimarnos ver que algunos hermanos son indiferentes, no son amorosos, no son bondadosos. Dejémoslos, no permitamos que eso se nos contagie a nosotros. Hagamos nosotros la diferencia. Vamos ahora a concluir qué puede atraer a las personas a nuestra organización. Mire, esto va relacionado la forma en que nosotros tratamos internamente a nuestros hermanos. Puede atraer o puede alejar a las personas del territorio. Actos tan sencillos como saludar amorosamente a los hermanos en la predicación, en las reuniones, compartir con ellos, las personas se dan cuenta. Las personas se dan cuenta de si realmente lo hacemos o no lo hacemos. Y no hace falta que vayamos al territorio a decirle, oigan, nosotros tratamos amorosamente a los hermanos, nosotros ayudamos a los hermanos. No hace falta decirlo. Las personas se dan cuenta, es evidente. Entonces, la forma de tratar a los hermanos, no estamos hablando de tratar bien a las personas de la predicación, no. Tratar bien a nuestros hermanos puede atraer o alejar a las personas de la organización. Así de sencillo.
Y aquí dice, si tenemos un malentendido, vamos a aplicar el consejo. Y esto no solo en una vía, no solo en la vía de la víctima, que la víctima tiene que perdonar, sino quien causó un daño debe realmente arrepentirse, pedir perdón y esforzarse por no volver a hacerlo. Es un tema muy profundo que también se ha normalizado. Normalmente se le ha dicho a quien ha sufrido algún daño o ha sido víctima de algo que su trabajo es perdonar. Perdonar y no decir nada. Pero eso no es el verdadero perdón, eso es hasta antibíblico. El tema del perdón es muy profundo y algunos lo han malentendido. La Biblia da ejemplos de lo que es el verdadero perdón. Tenemos el ejemplo de José y sus hermanos, pero ese es otro tema. Quedémonos en el paraíso espiritual. ¿Qué han dicho algunos que volvieron al paraíso espiritual? Está el recuadro, se fueron pero volvieron. Una hermana estuvo inactiva, no expulsada, inactiva, es decir, alejada mucho tiempo, dijo, aprendí que no debo aislarme, que necesito la ayuda de los hermanos. Me alegra saber que regresé antes que fuera demasiado tarde. Otro hermano que estuvo expulsado dice que no hay nada mejor que estar en la congregación y en el paraíso espiritual. No hay nada mejor que estar en paz con Jehová, que tener nuevamente esa sintonía espiritual con Él y con su Hijo, esa conciencia tranquila. B. ¿Cuál debería ser nuestra determinación? No permitir que nada ni nadie nos haga dejar de creer en Jehová y en su Hijo Jesús, en tener esa relación personal con ellos. Luchar con todas nuestras fuerzas para proteger la belleza, la pureza y la paz del paraíso espiritual. Hemos llegado al final. Aquí está una imagen. Quienes se queden en el paraíso espiritual podrán disfrutar en el futuro del paraíso literal. En otras palabras, quienes adoran en espíritu y en verdad, es decir, en integridad también. Llegamos al final, hermanos, un estudio bastante interesante. Vamos ahora a las preguntas de repaso. ¿Qué es el paraíso espiritual? El paraíso espiritual se definió no como un lugar físico, no es que esté allá en la sede mundial, en Warwick o en Wallkill o en Patterson, no es un lugar físico, muy importante de entenderlo. El paraíso espiritual es el ambiente en el que adoramos a Jehová, un lugar simbólico que disfrutamos de la amistad con Jehová y de las personas que le sirven. No es el salón del reino, no es la sucursal, no es Betel, no es un lugar físico. Y no todos están en el paraíso espiritual, muy importante. Quizás todos están en la religión, en la organización, pero no todos están automáticamente en ese paraíso espiritual. ¿Por qué? Porque esto implica tener una relación personal con Jehová y con Jesucristo. Y evidentemente no todos tienen esa relación o esa amistad o comunión espiritual con el Padre y con el Hijo. ¿Cuáles son las bendiciones de estar en el paraíso espiritual? Sentimos salud y renovación espiritual. Nos sentimos felices y satisfechos, tranquilos y relajados, agradecidos y llenos de entusiasmo. Nos sentimos con paz y seguridad, pero no de la que el mundo dice o de las naciones, sino de la paz que viene de Jehová. ¿Cómo podemos atraer a las personas al paraíso espiritual? Sin duda, lo vimos en este estudio. Predicar está muy bien, pero la forma en que tratamos a nuestros hermanos es evidente, y esa es la carta de presentación. Las personas del mundo a veces solo están buscando un pretexto para criticarnos, pero más que una crítica, más que darles motivos para que nos critiquen, la forma en que nosotros tratamos a nuestros hermanos puede atraer o alejar incluso a nuestros mismos hermanos. ¿Cómo así? Vimos en este estudio. Quizá el párrafo dice que hay que ser amorosos, hay que ser bondadosos y esto y lo otro y está muy bien, pero si hay hermanos que viven en una congregación donde no se les trata con amor, no se les trata con bondad, no se les respeta, lo más seguro es que van a querer salir corriendo de ahí,
porque van a leer que aquí dice que hay que ser amorosos y ahí no lo están viviendo. Y encima de eso, cuando ellos expresan su dolor, la respuesta que reciben es, usted tiene que perdonar. Eso es antibíblico desde todo punto de vista. Entonces, hermanos, nuevamente no lo olvidemos, la forma en que tratamos a nuestros hermanos puede atraer a las personas de afuera. Y no solo eso, puede animar a los hermanos de adentro a seguir en la congregación. Pero si no los tratamos bien, eso va a alejar a las personas de afuera y, por qué no decirlo, va a alejar incluso a nuestros mismos hermanos de adentro. Es un comentario realista, verídico, basado en la información. Así que no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de amar, de respetar, de tratar bien a los hermanos, no solo al viajante y a su esposa, sino a los hermanos en general. No hagamos distinciones por raza, por etnia, por estatus social. Jehová puede usarnos para salvar al alma caída, al alma sedienta, que solo necesita un acto de bondad para no perder, por así decirlo, la fe en los hermanos. Jehová se da cuenta, y muchas veces las personas también. Y algo muy importante, ser pacíficos unos con otros. Llegamos al final. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en esta consideración. Esperamos que haya sido de edificación espiritual, que esto nos ayude a entender lo importante que es acercarnos a Jehová, a Jesucristo, y a tener una relación personal con ellos, lo cual es la clave de la fe, muy importante. Muchas veces los seres humanos nos decepcionamos unos a otros, pero Jehová y Jesús no nos fallan, muy importante. Ahora pasamos al segmento de los saludos. Anamar Perla, Carlos Zúñiga Piccolo, Ulises Mayo Ramírez, Mercedes Cruz, Roberto Quintana, José Alfaro, Cedit Maldonado, María Esther Guzmán, Judite Pires, Rosa Lira, Elizabeth Latorre, Ronald Abarca, Homero Cástulo B. Muchísimas gracias, queridos amigos, hermanos, que Jehová les siga bendiciendo, prosperando a ustedes, a sus queridas familias también. Y nuevamente muchas gracias. Continuemos con los saludos. A los siguientes hermanos: Casimiro Mans, Karen Ramírez, un cordial saludo, hermana Karen, Julia Sánchez, Moisés Navas Salinas, Edith Kurashige, hermana Patricia Gil, muchas gracias por su comunicación. La hermana nos pide que, por favor, la incluyamos en nuestras oraciones. Su estado de salud está muy grave, ya lleva varias visitas al hospital y la cosa no parece mejorar. Saludamos a la hermana Juana Geraldino, Julia Sánchez, Leandro González, hermana Jenny Moncada, que siempre está pendiente de las transmisiones también. Le enviamos un cordial saludo. Muchísimas gracias, querida hermana, por su comunicación. Adriana Machay, Saúl González, también nuestra hermana nos da los buenos días desde Venezuela. Alexander Espinosa, Jessica Huerta, Nelcy Victoria, hermana Neisa Aguilera, Emilia Duarte también, gracias por su comunicación. Carmen Cruz, Flor Aragón, Meiva Suárez, tenemos a Margarita Cáceres, Rafael Belloso, Rosy Márquez, Jaime Pérez Ávila, Adriana Machay, Pere Montiel. Tenemos también, aquí nos saludan, dice que vive en Nebraska, pero es de México. Rosa Romero desde Cuba. Tenemos también a Orozco Saúl, hermano Paco Durán, Yolanda Domínguez, Vicky Rojas, hermana Anastasia Mercado López, Jorge Marcelo, Tomasa Virgen, Aleida Montero, Margarita López, un cordial saludo, hermana.
Consuelo Ramírez. Y muchísimas gracias, queridos hermanos, por su comunicación. Es muy alentador leer sus comentarios, su aprecio, su agradecimiento, y coincidimos en que todas las gracias van a nuestro Dios Jehová. Él nos permite estar aquí y seguir transmitiendo esta información que viene de Él. Así que muchas gracias, queridos hermanos, por el ánimo, por las palabras, por sus oraciones también. Agradecemos que oren por nosotros también, así que muchas gracias. Deseamos que tengan un magnífico día y esperamos encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.